hoy vamos a hablar acerca de 3 tipos de ayuno. ¿Vale? 3 tipos de ayuno. ¿Vale? Entonces veremos el primer tipo de ayuno. Es el ayuno que se conoce como el ayuno de Daniel. ¿Vale? No sé si habéis escuchado ya acerca de este ayuno. El ayuno de Daniel es un tipo de ayuno que es un ayuno parcial. ¿Vale? Es una restricción en la alimentación. No es abstención completa, ¿vale? Este tipo de ayuno puede servir de primer paso para aquellas personas aquellas personas de constitución física débil, ¿vale? Personas que, por ejemplo, nunca han ayunado, ¿eh? Entonces la persona se abstiene de ciertas comidas diarias y de ciertos alimentos, ¿vale? Por eso se llama ayuno parcial, ¿vale? La persona no deja de comer, ¿vale? Lo único es que se salta algunas comidas, ¿vale? Y también come solo cierto tipo de alimentos, ¿vale? Yo he escuchado de personas que, por ejemplo, que ayunaban de pan, otros ayunaban de fruta, otros ayunaban, ¿vale? Es el tipo de ayuno de Daniel. Podemos abrir, por favor, nuestras Biblias en Daniel capítulo 10, el versículo 3. Daniel 10, 3. Si alguien lo encuentra, por favor, puede leerlo. Daniel capítulo 10, el versículo 3. ¿Qué capítulo? Capítulo 10, el versículo 3. 3, dice así. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Amén. Entonces Daniel, él hizo un ayuno, ¿vale? Y en este ayuno, claro, porque él estaba esperando respuesta de Dios, ¿vale? Y entonces en este ayuno, él dice que él no comió manjar delicado. O sea, porque él como vivía en la corte del rey, ¿vale? Ahí la comida era toda de primera calidad. Tanto las ropas que él vestía era todo pues lino fino, ¿vale? O sea, todo de lo bueno y de lo mejor. Pero él dice que no comió, no puso en su boca ni carne ni vino, ni se ungió con ungüento, o sea, ni siquiera se puso colonia hasta que se cumplieron las 3 semanas. O sea, no sé si vosotros habéis escuchado el famoso ayuno de 21 días, ¿no? Que mucha gente lo practica, ¿vale? Es prácticamente este tipo de ayuno. Pero hay personas que ayunan, por ejemplo, durante 21 días, pero que no comen y no beben, ¿vale? Yo y Tania, por ejemplo, hemos participado en un ayuno, que era un ayuno de 21 días. Claro, yo no lo pude hacer los 21 días porque yo estaba tomando medicación. Entonces lo rompía a las 8, ¿vale? Tenía que comer para tomarme la medicación y seguía, ¿vale? Lo hice así durante 21 días. Tania lo hizo 19 días sin comer y sin beber. Luego, pues como tuvo mucha hambre, entonces tuvo que romperlo, ¿vale? Pero claro, es un ayuno que es fuerte,
Los primeros días, sobre todo, los primeros 7 días, es una revolución en tu cuerpo, ¿vale? Porque dolores de cabeza, pero todo eso son toxinas que el cuerpo tiene que se empiezan a quemar, ¿vale? El cuerpo empieza a perder todo eso, ¿no? Y a partir del 7º día es como que la persona ya no tiene hambre, ¿vale? No tiene sensación de hambre, ¿no? Y claro, hay gente que aguanta hasta los 21 días sin comer y sin beber. Dicen que, claro, un ayuno de estos, ¿vale? Suele ser, bueno, un poco agresivo. Entonces, cuando la persona rompe el ayuno, claro, el cuerpo prácticamente ya no tiene nada. El estómago ya no hay nada. Es como que el estómago se encoge. Entonces, hay que ir reponiendo poco a poco, ¿vale? Mismo la cantidad de agua que uno va a beber, tiene que ir bebiendo sorbitos, ¿vale? Tiene que empezar con sopa, con líquidos, comida muy, muy, muy débil, porque dicen que, claro, los médicos dicen que si la persona, por ejemplo, pone una comida así fuerte, se puede dar caso de personas que pueden morir, porque el estómago está tan, claro, y entonces poco a poco, ¿vale? Ahora, el otro tipo de ayuno, el segundo tipo de ayuno, es el ayuno absoluto. En este tipo de ayuno, la persona no se abstiene de comida, o mejor, la persona se abstiene de comida y bebida, ¿vale? Este tipo de ayuno no dura más de 3 días. Quedarse sin beber agua durante mucho tiempo puede causar daño al organismo, ¿vale? Entonces, en este tipo de ayunos, ¿vale? Es necesario tener cuidado, ¿vale? El ayuno absoluto es 3 días. Pasado 3 días es recomendable, si la persona va a ayunar más de 3 días, entonces es recomendable que la persona pues beba agua para poder hidratarse, ¿vale? Vemos un caso que le pasó en el Nuevo Testamento. Vamos a Hechos capítulo 9, el versículo 9. Eso le pasó al apóstol Pablo. Hechos capítulo 9, el versículo 9. ¿Alguien lo tiene? Podemos empezar desde el 8. Hechos 9, de 8 a 9. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Amén. Entonces el apóstol Pablo, claro, él iba a perseguir a la iglesia en el camino de Damasco y él tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. El Señor Jesús le apareció en visión, ¿vale? Y habló con él, el por qué estaba persiguiendo a la iglesia, porque quien persigue a la iglesia persigue al Señor Jesucristo mismo. Entonces él, claro, se quedó ciego, ¿vale? Y le llevaron a la ciudad. Y él estuvo allí en casa de alguien esperando, pues estaba ciego, ¿no? Y entonces estuvo durante 3 días sin comer y sin beber, ¿vale? Por último tenemos el ayuno, que es el ayuno sobrenatural, ¿vale? El ayuno sobrenatural, este ayuno lo hicieron Moisés y Elías,
al hacer este tipo de ayuno, uno debe de ser consciente, ¿vale? Y estar seguro que es de la voluntad de Dios que la persona haga este tipo de ayuno. ¿Por qué? Porque es un tipo de ayuno que es un ayuno de larga duración, ¿vale? Son ayunos como por ejemplo el que hizo el Señor Jesucristo, ¿vale? 40 días y 40 noches. Moisés también hizo el mismo tipo de ayuno y Elías. Podemos abrir Deuteronomio capítulo 9, el versículo 9. Voy a pedir a Sada que lea Deuteronomios 9. A Bea que lea San Mateo capítulo 4, el versículo 2, ¿vale? Y la hermana Manuela tiene Biblia. No. Pero como tengo tengo Biblia en el móvil. En el móvil, vale, no se preocupe. Siempre conmigo. Vale, no se preocupe. Luego vamos a leer Primera Reyes, ¿vale? De momento lo lee Sada y Bea. No. Deuteronomio capítulo 9, versículo 9. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Amén. Entonces este es un ayuno sobrenatural. Amén. Es un tipo de ayuno que no es recomendable, ¿vale? O no es recomendado para cualquier persona, ¿vale? Si la persona se va a meter en este tipo de ayuno, uno tiene que estar seguro de que es la voluntad de Dios que uno haga este tipo de ayuno, ¿vale? Dicen los médicos que es a partir del día 40, cuando uno está ayunando, que el cuerpo, ¿vale? Como ya no tiene nada, ¿vale? Ya no queda nada, entonces él empieza a comer, ¿vale? El cuerpo empieza a tirar de la carne, ¿vale? Y es peligroso. San Mateo capítulo 4, el versículo 2. Vean. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Amén. Este es el Señor Jesucristo. Amén. Jesús, él ayunó 40 días y 40 noches. ¿Vale? Entonces fue a partir del día 40, ¿vale? Que él empezó a tener hambre. A veces cuando nosotros decimos, porque tengo hambre, esto no es hambre, ¿vale? Es el cerebro. Nosotros tenemos un programa, ¿vale? En nuestra mente, en nuestro cerebro, que cuando llega aquella hora, ¿vale? El cerebro envía un mensaje al estómago diciendo, viene algo. O sea, es la hora. Y entonces el estómago se empieza a preparar, ¿vale? Y empezamos a ensalivar más, ¿no? Y por eso notamos, ¿vale? Los jugos gástricos empiezan ahí a hacer su función. ¿Para qué? Para recibir los alimentos. Cuando, por ejemplo, pasa de la hora, ¿no? A veces decimos, he perdido el hambre, ¿vale? ¿Por qué? Porque el cerebro, ¿vale? Deja de enviar señales al estómago, ¿vale? Le dice al estómago, mira, no ha venido nada, entonces pues vamos a esperar hasta la próxima hora, ¿vale? Cuando llega la hora de la cena, lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace el ayuno? Es un poco quitar este programa, ¿vale? Porque realmente nosotros no necesitamos comer tanto. El ser humano no necesita comer tanto.
Dice que a partir del día 40 es cuando él empezó a tener hambre. Así que nosotros no sabemos qué es el hambre. A veces decimos, tengo hambre. No, no es hambre. Son químicos. ¿Vale? Entonces, vamos a leer Primera Reyes. Yo voy a leer Primera Reyes capítulo 19. No vamos a leer toda la historia, ¿vale? Vamos a leer. Era Eliseo. Era Elías. Cuando Jezabel, ¿vale? El profeta Elías había muerto a los profetas de Baal, ¿vale? Eran unos profetas que prácticamente servían a Jezabel, que era la mujer del rey Acab, esta reina tan mala, ¿vale? Entonces, cuando Elías mató a estos profetas de Baal, Jezabel le envió un mensaje diciendo, mira, esta noche mismo, pues, que Dios me mate o si yo no te haya quitado la vida. O sea, le envió un anuncio, un mensaje diciendo que él estaba frito por lo que había hecho, ¿vale? Entonces, ¿qué le pasó al profeta Elías? Él huyó, ¿vale? Tuvo miedo. Hasta pidió a Dios para que le quitara la vida, porque él creía que él era el único profeta que había quedado, ¿no? Entonces el versículo 8 dice así, se levantó pues, después de haber huido, ¿no? Estaba tan cansado que acabó por dormirse. Dice, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. O sea, con una comida, ¿vale? Una comida que el ángel fue el que preparó. Luego vosotros podéis leer la historia, ¿vale? Isaías capítulo 19 del versículo 1 al 9. Él comió, ¿vale? Y fue fortalecido para poder hacer este camino, ¿no? Entonces prácticamente este ayuno fue un ayuno sobrenatural, ¿vale? Claro, con una comida, pues él pudo aguantar, caminar 40 días y 40 noches, ¿vale? Bueno, decir que el ayuno es para Dios solamente, ¿vale? Que no, porque Dios es Él es el que ve en secreto, ¿vale? Dios mira el corazón, Él ve cuál es la actitud de nuestro corazón a ayunar, ¿vale? Entonces nunca debemos de ayunar por motivación, por ambiciones personales, ¿vale? Y yo, por ejemplo, he visto personas que dicen, mira, yo me quiero casar, por lo tanto, voy a ayunar a ver si Dios hace algo, ¿vale? O yo, por ejemplo, yo quiero un sueldo, un mayor sueldo, ¿vale? Entonces voy a ayunar para que me aumenten el sueldo. Este tipo de ayunos, ¿vale? Si imagínate que es una persona que no trabaja o que es un gandul en el trabajo, ¿vale? Va a ayunar para que Dios haga eso. O es una persona que, por ejemplo, es irresponsable, ¿no? No sabe cuidar de sí misma, ¿vale? Y quiere casarse para cuidar de otra persona. Es como que un chanchullo, ¿no? Ayunar para ver si Dios cambia, ¿vale? No. Cuando ayunamos, nosotros somos los que cambiamos, ¿vale? El ayuno no cambia a Dios. Dios sigue siendo el mismo. Pero el ayuno, ¿qué es lo que hace? Nos hace estar más sensibles
a la voz de Dios. O sea, nosotros nos abstenemos de ciertos placeres, ¿vale? Ciertas comodidades, ¿para qué? Para que estemos más sensibles a la voz de Dios. Normalmente el ayuno es mejor, por ejemplo, cuando uno hace un retiro, ¿no? O está de vacaciones, o un día que uno no va a trabajar, entonces es mejor porque ahí estás más enfocado, ¿no? Tienes más tiempo para orar, para... Entonces, por lo tanto, tanto el ayuno como la oración deben de tener su origen en Dios, ¿vale? Para que el ayuno tenga su efecto, ¿vale? Hay personas que ayunan, hay personas que oran, pero no lo hacen hacia Dios, ¿vale? Los budistas, por ejemplo, también ayunan, ¿vale? También oran, pero no sé a quién oran. Los hindúes también oran, también ayunan, pero ¿a quién están orando? ¿A quién están ayunando? Dice que cuando nosotros ayunamos, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Espiritualmente, nosotros abrimos lugar, ¿vale? Para lo espiritual. En nuestro caso, cuando nosotros ayunamos hacia Dios, no para llenarnos más de Dios. Pero cuando la gente de otras religiones ayunan, ¿vale? O por ejemplo, la gente que practica el Reiki, la gente que practica la yoga, normalmente este tipo de cosas atraen espíritus, atraen demonios a la vida de la gente, ¿vale? Entonces uno está abriendo lugar para ciertas cosas y mucha gente no lo sabe. Eso. Entonces yo he escuchado mucha gente personas que eran profesores de yoga, ¿vale? Y dicen que cada posición del yoga es la adoración a una diosa hindú. Y ahora está muy de moda, oye, vamos a hacer yoga para la relajación y tal, para relajar, para sudar, pero no nos cuentan la verdad que está por detrás del yoga. ¿Vale? La gente que hace Reiki, por ejemplo, eso es un arte oriental, ¿vale? De invocación muchas veces. Es importante que la persona vaya e investigue bien. Por desgracia, hasta los médicos están recomendando, están recetando esto a la gente. Ve a hacer eso en los colegios. Haz un poquito de yoga. Y no te explican qué es lo que está por detrás de este tipo de artes. ¿Vale? Entonces es necesario tener mucho cuidado. Muchas veces tiene que ver con tu yo interior. ¿Qué es eso del yo interior? Nuestra fuente es Dios, ¿vale? Nosotros recibimos de Dios. Nosotros venimos de Dios. Entonces Él es nuestra fuente. Vale, entonces, ¿cuál es el tipo de ayuno que Dios ha elegido? ¿Vale? Para acabar, podemos leer Isaías. Ese es el tipo de ayuno que agrada a Dios. ¿Vale? Isaías 58, el versículo 4. ¿Cuál debe de ser nuestra intención a ayunar? Dice, yo voy a leer Isaías 58, el versículo 4 al 11. Dice, he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno
que yo escogí. De día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Y irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Es que ellos cuando ayunaban muchas veces era para vanagloriarse, ¿no? Para de alguna manera demostrar a los demás que yo soy muy espiritual, yo ayuno. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Se quitaban las ropas buenas, ropa bonita, y se ponían una ropa de silicio, ¿no? Como nosotros en Angola teníamos, por ejemplo, unas bolsas que estaban hechas de un material así, hojas de no sé qué, ¿vale? Donde venía el arroz, ¿no? Ellos hacían la ropa con estas bolsas, ¿vale? Y luego se golpeaban, ¿no? Se echaban tierra, o sea, se dejaban abandonados, ¿no? De alguna manera para que la gente viera que ellos están ayunando. Pero Dios decía, no es este tipo de ayuno que yo quiero. Este ayuno no es un ayuno de corazón. O sea, hacéis esto en el exterior, pero vuestro corazón no está bien. ¿Por qué? Oprimís a vuestros hermanos. La gente que tiene necesidad ni siquiera le ayudáis, ¿vale? No pagáis a vuestros empleados. Si veis a alguien pasando por dificultades, no queréis saber de ellos. Habláis mal unos de los otros. Siempre estáis criticando a los demás. Dios estaba diciendo, no, el tipo de ayuno que yo quiero, cambio en la actitud del corazón. Si cambiáis vuestra actitud de corazón, entonces lo que necesitáis, el Señor os lo dará. Cuando invoquéis a